Asambleísta Ramiro Aguilar tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. A ver, yo quiero centrarme básicamente en el tema de la creación del impuesto y la solución que al respecto plantea el asambleísta Armando Aguilar, que no la comparto y la voy a explicar por qué. A ver, yo quiero empezar mencionando cuál fue el texto original del proyecto de ley de cultura respecto a las exoneraciones tributarias, el que vino del Ejecutivo y no vino con un objetivo tributario. Esta es ley de cultura. El artículo 41 del proyecto original decía: exoneraciones tributarias a favor de la cultura. Estarán gravadas con tarifa cero del impuesto al valor agregado, aranceles y demás tributos que gravan la importación, exportación, fabricación y venta de insumos y materias primas destinados a la producción nacional, artística y cultural y actividades de protección y salvaguardia del patrimonio cultural. En el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de cultura se mantiene el tema de las exoneraciones tributarias a favor de la cultura y se incluye una cuestión adicional que es integrar el Fondo Nacional de Cultura con el 5% de las utilidades anuales del Banco del Estado. Y en el segundo debate, señora presidenta, se incluye el impuesto al fomento de la cultura y las artes. Pero ¿quién les dijo que se podía incluir de buenas a primeras un impuesto o una contribución, que es lo mismo, asambleísta Armando Aguilar? Es lo mismo. Lo que usted planteó era no usar la palabra impuesto que usa la ley, pero crear el impuesto. El impuesto que está en el proyecto dice: impuesto para el fomento de la cultura y las artes. Se establece el impuesto para el fomento de la cultura y las artes. La tarifa de este impuesto es del 10% sobre la totalidad de las ventas de las entradas de películas de producción extranjera en las salas comerciales de cine. Es decir, lo que usted acaba de cambiar o pretende cambiar, asambleísta Aguilar, en vez de ponerle la palabra impuesto, le pone contribución. Sujeto activo: el Estado es el sujeto activo de este impuesto, quien lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. Y sujeto pasivo, es decir, ¿quién va a pagar el impuesto? Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas naturales, sucesiones indivisas de sociedades propietarias de las salas de cine comercial. O sea, el dueño de la sala de cine paga el impuesto. ¿Ok? Es extremadamente grave, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, sentar el precedente de la incorporación de un impuesto en una ley que no es tributaria y que además se haya sembrado ese impuesto en el Pleno de la Asamblea Nacional. El artículo 137 de la Constitución de la República. El artículo 301 de la Constitución de la República. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional y presentada por iniciativa del Ejecutivo. ¿Pero qué ley? ¿Cualquier ley? No, una ley tributaria. El proyecto de ley, artículo 137 de la Constitución, que es al que me refería, dice claramente que el proyecto de ley será sometido a 2 debates. Lo que quiere decir que si ustedes incluyen un impuesto en el segundo debate, por iniciativa del Legislativo y no del Ejecutivo, ustedes están abriendo la puerta para que mañana el Ejecutivo, cualquiera que éste sea, mande un proyecto de ley de lo que sea, y aquí en el segundo debate se incluye el impuesto. 2 debates necesita un impuesto, señores asambleístas, 2, no 1, 2. Y otra cosa que es prohibido según el artículo 298 de la Constitución es establecer preasignaciones presupuestarias. El artículo 298 dice claramente: se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior y a la investigación, ciencia,
tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. La Constitución es clara. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. ¿Por qué la Constitución y la ley prohibieron la creación de preasignaciones presupuestarias? Porque entonces mañana, con igual motivo, hoy la cultura, mañana el transporte, pasado mañana el deporte, después de 4 días la propia asamblea, la función judicial, podrían querer preasignaciones presupuestarias. Y cuando se prohibieron las preasignaciones era por un tema de sanidad presupuestaria, para que el presupuesto se establezca directamente a través de una planificación en el Sistema Nacional de Planificación Presupuestaria y de ella a la Asamblea Nacional, sin que se parta de acuerdo a los recursos que efectivamente se obtengan. Y esto de integrar el Fondo de Cultura con el 5% de las utilidades del Banco de Desarrollo del Estado me parece una barbaridad. Yo no niego que la cultura deba tener asignaciones presupuestarias, pero aquellas que el propio Ejecutivo para aplicación de políticas públicas las incluya en el presupuesto general del Estado. Pero no pueden decirme ustedes que, por ejemplo, el 5% de las utilidades del Banco de Desarrollo del Estado deba preasignarse y deba ir directamente a la cultura, porque mañana las juntas parroquiales pueden reclamar igual derecho, los GATS pueden reclamar igual derecho, y entonces van estrangulando al Banco del Estado. Quiero hacer hincapié en que la solución no es eliminar el capítulo 3 y cambiar el concepto de impuesto por la palabra contribución. La contribución que plantea el asambleísta Aguilar es exactamente lo mismo, es un impuesto que tiene sujeto activo, sujeto pasivo y hecho generador. Lo que ocurre es que usted no quiere llamarla impuesto porque pretenden con ese cambio semántico eludir la prohibición constitucional. Les repito, señores, es irresponsable que la Asamblea Nacional comience ahora a incluir en proyectos de ley impuestos en segundo debate o en informe para segundo debate. Entonces, mi posición, y es mi recomendación expresa a la Comisión, es que tiene que mantenerse el espíritu original del proyecto. ¿Cuál era el espíritu original del proyecto? Crear beneficios tributarios. Pero no puede, si no viene del Ejecutivo, incluirse un impuesto a título de contribución. Eso es inconstitucional, es ilegal. Y no puede justificarse sobre pretexto de que está financiando una actividad loable como la cultura. Me parece, señor presidente de la Comisión, que usted y la Comisión deberían reflexionar seriamente sobre la constitucionalidad de lo que están haciendo en este punto. Gracias, señora presidenta.